¿Por qué hablo tanto de la adolescencia? Bueno, es que no debemos de dejar pasar que el mundo, que la Tierra, que los habitantes de este mundo hemos hecho que también haya tenido su niñez y su adolescencia. Porque no debemos de dejar pasar ni olvidar que en un principio la humanidad moría joven. Entonces uno se pregunta, ¿realmente podían tener tiempo de madurar? No importaba si tenían que luchar, si tenían que pelear, etcétera. ¿Realmente tenía tiempo de madurar? Porque dentro de la maduración está la evolución del ego, está el tratar de encontrarse a sí mismo, pero aunque la educación era diferente, obviamente, porque estaba basada en menos años de vida, en una expectativa menor que la actual, la gente de todas maneras moría joven. O sea, de todas maneras necesitaba un tiempo para evolucionar, para crecer. Me refiero a su niñez, o sea, amamantaba, lo educaban, gateaba, aprendía a caminar, aprendía a ir al baño, etcétera. Y después de repente a luchar. El mismo Alejandro Magno, en teoría, según nos cuenta la historia, murió a los 33 años. Y a los 33 años nosotros, pues, algunos están en la edad adulta, empiezan a luchar por sí mismos, a lograr cosas, ahí tienen a los deportistas, y a veces a los 34 años se retiraban, pero se retiran y siguen viviendo. Aquí muchos morían. Entonces, el mundo en sí también era niño o adolescente. No nada más era que se morían jóvenes, sino que no alcanzaban a madurar. Todo esto está medio complicado, pero no podemos olvidarlo, no podemos dejarlo pasar. Que la experiencia de los viejos, y no me refiero a la mía ni la consideren, ni la tomen en cuenta, pero en general los viejos piensan de otra manera. ¿Por qué? Porque ya pasaron la etapa de la niñez, ya pasaron la etapa de la adolescencia, ya pasaron la etapa de la juventud, y entonces empiezan a establecerse mental, obviamente psicológicamente, y incluso como individuos. El adolescente, aunque tenga que guerrear, ahorita en África hay niños que cargan armas y que los reclutan para, pues prácticamente como carne de cañón. Y en ese entonces también existía la carne de cañón. Y en ese entonces, en algunas sociedades, los que no servían para la guerra, los eliminaban. Así recién nacidos, ahí tienen a los espartanos. Es más, a mí a lo mejor me hubieran eliminado. Y a muchos de ustedes los hubieran eliminado. Pero de alguna forma, las nuevas condiciones, las nuevas reglas, nos defienden hasta cierto punto. Pero eso no quita que el mundo en sí haya sido menos maduro, cierto. Algunos llegaban a viejos, pero eran pocos, eran muy pocos. La expectativa de vida era mucho menor, porque no existían las vacunas, no existían los antibióticos, no existían las farmacéuticas.
por mucho que podamos y las critiquemos, las farmacéuticas han coadyuvado mucho al progreso de la expectativa de vida. Miren, en 1930, en México, la expectativa de vida era 34 años. Y esa era la expectativa, vamos a llamarle promedio. ¿Por qué? Porque muchos niños se morían al nacer o a los pocos meses o años de haber nacido. Por eso las familias necesitaban tener 10, 15 vástagos para que sobrevivieran 3 o 4 quizá. Ahorita prácticamente sobreviven, pues vamos a poner en comparación casi todos. Efectivamente, en los países donde la pobreza es mayor, es más difícil sobrevivir, pero sobreviven. Incluso en África, que se supone que es el continente más pobre de todos los continentes, porque de alguna forma se ha estancado. Pero en fin, dejemos ese punto para más adelante o quizá otro video. En este momento habitamos un mundo que es más maduro, donde hay más gente mayor. Y gente mayor me refiero a arriba de los 40 años. Miren, yo les estaba comentando que en 1930 la expectativa de vida en México era de 34 años. En 1970, era de 61 años en 1970. Actualmente es de 75 años. Y estoy hablando de los promedios. Hay gente que llega a los 90, pero hay gente que se muere a los 50. Por X causa, por ADN, por un accidente, porque es asesinado o muerto, en fin, por miles de causas. Pero no por falta de vacunas, ni por falta de antibióticos. Porque ni falta de higiene. Porque mucha gente se moría por falta de higiene, incluso en las intervenciones quirúrgicas. Mezclaban instrumentos que usaban para operar a alguien con instrumentos para que alguien naciera y no los limpiaban, ni los lavaban, ni los esterilizaban. La higiene fue uno de los grandes descubrimientos. Es más, si nos vamos mucho más atrás, los árabes nos enseñaron a los occidentales a bañarnos. Así se los digo. Antes los cruzados llegaban a Tierra Santa, a la tierra donde imperaban los turcos, por decir algo, sucios. Y entonces vieron que los turcos se bañaban casi diario. Entonces empezaron a tomar ciertas normas de higiene. Pero no se descubrió hasta muchísimo más tarde la importancia que tiene la higiene. Imagínense antes, cuando la Tierra estaba empezando, cuando los primeros homínidos, cuando los primeros Homo sapiens, bajo qué condiciones vivíamos. Entonces, de alguna forma, el mundo también ha ido evolucionando, entre comillas, ha ido progresando, pero también fue niño y fue adolescente y se quedó en la adolescencia. Durante milenios se quedó en la adolescencia. Entonces uno dice, ¿la adolescencia es importante? Claro que lo es. Claro que lo es la etapa en la que vamos a madurar, en que nos vamos a encontrar con nosotros mismos, en que nos vamos a enfrentar a nuestro yo. Esa es la diferencia grande. Pero también el mundo tiene esa
etapa de adolescencia. Miren, si uno analiza, los continentes tienen ADN. ¿Por qué América ha sido un continente, vamos a pensar, regulazón? No es Europa, ok, quizá somos más jóvenes que Europa, pero en América del Norte, por ejemplo, los norteamericanos no son los indios pieles rojas, son inmigrantes judíos, inmigrantes irlandeses, inmigrantes ingleses, inmigrantes italianos, fueron los que hicieron a Estados Unidos. No nos hagamos tontos, no fueron los estadounidenses, ellos ya son ahora estadounidenses, pero Estados Unidos está formado por inmigrantes, incluso nazis. Von Braun fue el director de la NASA, pero también fue el creador de la bomba B-2 que bombardeó Inglaterra desde Alemania. Y era nazi. Otto Skorzeny, que era nazi, entrenó al ejército israelí. Muchos nazis se fueron a Rusia, muchos otros se fueron a Estados Unidos, muchos se fueron a Argentina, pero fueron a propagar de una u otra forma su cultura. Pero veamos toda América, todo el resto de América. Hay mucha pobreza, hay mucha corrupción, los gobiernos, como en todo el mundo, son corruptos, pero, insisto, en uno de mis videos lo dije, hay niveles. Porque ya hablaremos de la corrupción, pero la inmensa mayoría somos corruptos. Y no nos hagamos. Pero en fin, sigamos con la adolescencia. Y entonces uno dice, cuidado porque no nada más como individuos, sino como humanidad. Tuvimos una etapa en que éramos niños y una etapa en que éramos adolescentes. Piénsenlo, analícenlo y se van a dar cuenta de que no en balde el mundo está como está.